Es periodista, pero también DJ. Conduce un noticiario en Chilevisión. Es hijo de padre, chileno madre, argentina. Nació en Suiza este caballero. Wow. Va. Y vivió en la pila países. Ya, lo tenemos, lo presentamos al destino de Todo va a estar bien en la siguiente nota. Roberto Guillermo Cox Busser, el carismático periodista y presentador de televisión, ha cautivado al público chileno con su estilo informal y su talento en pantalla. Nacido en Ginebra un 18 de marzo de 1983, Roberto es un verdadero gozador de la vida, amante de los viajes y con muchas millas acumuladas en su pasaporte. Actualmente trabaja en Chilevisión, donde su buena pinta y coqueto estilo lo hacen inconfundible. Ha estado como corresponsal en diferentes partes del mundo, lo que enriquece su perspectiva informativa. Además de informar, también se destaca como DJ de música electrónica, mostrando su versatilidad más allá de las noticias. Un saludo a este brillante comunicador que brilla tanto en pantalla como en la pista de baile. Ya, ¿qué pasa, muchachos? No veo ambiente. A ver, póngame. Juguemos un poquito música, Robertico. Eso. Soy electrónico. Eso. Vamos, Juanjo. Muévete. Oiga, soy más. Ya. Oiga. Ahí sí. Puedo sentirte. No, eso a lo Milei, ¿ah? A lo Milei. No, a lo Trump. Ahí. Señora, señor, noto poco grito de las damas presentes en el estudio, ¿ah? Poco encuentro. Mijito rico, convocamos a este set, a este estudio. A Todo va a estar bien al señor. Muy bienvenido, Roberto Cox. Roberto. Bravo, maestro. Muchas gracias, Roberto. ¿Cómo estás? Encantado, mucho gusto. Gracias por acompañarnos en todo. ¿Qué pasó? Oiga, usted no, ¿ah? ¿Quién gritó ahí? Fue por ahí. ¡Rico! Oh, gracias. Pero con voz femenina, con voz femenina. El público pagado acá. El público pagado, claro. ¿Cómo estás, Roberto? Acá andábamos, todo bien. ¿Todo bien? Sí, ¿Cómo sí, cambió sí. la vida después de salir de ese matinal que te tenía, parece, un poquito agobiado, sí? Hiciste algo increíble. ¿Qué cosa? Tomaste la decisión de salir de un matinal que era el que la llevaba. ¿Sí o no? Sí, por suerte nos fue muy bien en audiencia, le ha ido muy bien en los últimos 5 años. Sí. Yo estuve los 2 últimos, nos fue bien. ¿Y? Sí, cosas que pasan, no sé. ¿Pero fue una decisión tuya, personal, por calidad de vida? Fue una mezcla de todo. Una mezcla. Fue una decisión consensada. Ya. Consensuada. Como un acuerdo. La verdad es que, a ver, hubo varios factores. Yo tal vez en el último tiempo no estaba muy cómodo. Tal vez la gotita que rebalsó el vaso fueron la cantidad de horas que estaba al aire. Sí, po. Yo estaba estoy actualmente desde las 5:45 hasta las 8 en el noticiero. A las 8 me pasaba el matinal y estaba hasta la 1 en el matinal. Claro. Entonces eran 7 horas y cuarto al aire. No mucho. Y yo en un momento dado planteé que creo que nadie en la televisión chilena estaba tantas horas al aire. Y es raro y es paradójico porque mucha gente en la tele a veces mata por estar un segundo más al aire. Por eso te hago la pregunta. Hay gente que mata por estar 7 y si te dan 10 horas, están 10 y si están 12 horas están, es genial, claro, estoy con más vitrina. Pero yo la verdad es que puse en la balanza y dije, a ver, ¿esto me está sumando o no? ¿Estar en el matinal me suma o no me suma para mi carrera profesional, para lo que quiero hacer? Y la verdad llegué como a la decisión de que tal vez no me estaba sumando. Y te fuiste a prensa. Yo siempre digo que los periodistas y en todo orden de cosas hay que saber dónde te aprieta el zapato. Y por ejemplo, a mí hay cosas que creo que me suman, que es cuando, por ejemplo, hago una cobertura afuera, cuando cubro un caso como el de Francia, eso. Y hay cosas que tal vez no me suman. Y ahí dije, bueno, sumando y restando, el tema de las horas también me tenía agotadísimo. Pedí, por favor, salir un poquito antes de pantalla, no estar las 5 horas de matinal. No hubo acuerdo y fue como, bueno, así no nos sirve. Bueno, me voy entonces. Me voy, ya. Roberto, Robertico, Marcelo. Vamos al gol, si les parece. Eso. Don Robert, quiero convidarlo, pasemos por acá. Vámonos, Acá. Profe. Ahí estamos, a ver. The Wall. Con Pink Floyd, parte Roberto Cox. Oiga, cuando supimos que usted venía, nos confirmaron que yo, la gente, las chiquillas, empezaron a mandar preguntas, pero a granel. Qué miedo. Tenemos algunas Están debajo acá, del querido sillón las Robert, que chiquillas. hace monstruo.
¿Qué dice lo mejor y lo peor de trabajar en un matinal, Roberto? Lo mejor es ¿qué? Lo mejor para mí fue mostrarme en otra faceta. Cuando uno viene de prensa, tal vez se muestra como alguien más serio, sí, más estructurado. me lo dice a mí, maestro. Algo más informativo. Y estar en un matinal permite chasconearte más, mostrarte en otra faceta. Y creo que en el mundo de hoy, creo que es bienvenido el conductor de noticiero o el periodista que también es capaz de mostrarse más versátil. Eso creo que fue algo bueno, me permitió llegar a otro público. El cariño del público es inmenso y eso es muy, muy lindo. Y lo peor, yo lo dije el día que me fui del matinal. Creo que al estar 5 horas había una carga densa en el sentido de que en el matinal se tratan temas que son duros. O sea, como país estamos atravesando un momento difícil, estamos en una crisis de inseguridad donde a veces hacemos mucho hincapié en eso en los matinales. Y eso es, o sea, pasar de un noticiero a estar 5 horas hablando de portonazos, delincuencia, fiscalizaciones, me llevó también a querer también informar o comunicar, mejor dicho, desde otro lugar, desde un lugar más alegre. Por eso empecé con mi podcast en redes sociales, el tema de la música. Me llevó también a querer comunicar y estar desde un lado un poquito más, hay que estar, Roberto, alegre. Bien paradito emocionalmente para enfrentar noticiosamente el día a día de Chile hoy, ¿no? Sí. Bien como porque si no te afecta emocionalmente. Mira, yo creo que al final yo al menos me terminé acostumbrando. Es como que, bueno, tú lo sabes bien, a veces los periodistas perdemos la sensibilidad a veces nos toca ver tanta tragedia que a veces perdemos un poquito la sensibilidad, desgraciadamente. Pero sí, a mí me pasaba de que hablábamos. ¿No llegaba ya achacado algún día a la casa? No, salía del canal con miedo. Claro. Salía del canal en el auto y aparte, mira, yo entro a las 5:30 de la mañana al canal y está todo oscuro. Sí. Entonces en los semáforos paraba siempre mirando por el retrovisor para atrás para ver cuándo venía el portonazo, cuándo iban a venir por acá, por allá. Así estamos. Entonces uno después de 7 horas al aire dando noticias que son muy fuertes, uno termina un poquito psicopateado por el tema de la delincuencia, sobre todo. Más preguntas, a ver. ¿Cómo es la casa de Julio? ¿Has estado en la casa? ¿Tuviste, sí? ¿Eres amigo de Julio César? No, amigos no somos. ¿No? Pero colegas de trabajo. ¿Y por qué no? ¿Por qué no amigos? Son porque yo creo estilos que diferentes, personalidades. El titular no sea, no somos amigos, porque suena feo decirlo así. Escúchame, no, usted ya sabe cómo funciona este negocio. Yo en el canal, voy a hacer un Julio César. Ahí tenés la cuña. Oye, pero tú sabes que en un canal de televisión uno trabaja no con 5 o 10 personas, uno trabaja con 100, 150 personas y no eres amigo de las 150 personas. Con Julio teníamos una buena relación laboral, profesional, pero no es que salíamos del programa a comernos un asado. Estuve un par de veces en su casa porque hubo un par de asados y de juntas como matinal, como programa, donde hacíamos un carrete más masivo. Pero nada muy personal. Pero nada muy personal. Tal vez hubiese sido interesante haber tenido tal vez esas juntas más personales o encuentros más. ¿Qué opinión tienes de él? Yo creo un animal de las comunicaciones. Vive para la televisión y nada, están todas. Este sí que está ahora al aire, ¿eh? Ese está más de 7 horas. Sí, yo me quejo de mis 7 horas. él está casi 24/7. Oye, aparte son distintas generaciones de edad. Sí, no, pero yo no sé cómo él hace para resistir tantas horas porque está en el canal, después va a la radio, después tiene su podcast, después tiene esto y lo otro. Tú representas un poco de mentalidad, Roberto, corrígeme si no crees que es así. Un poco la evolución del chileno en el sentido, tú eres, claro, madre argentina, padre chileno, has vivido en muchas partes del mundo, pero hoy día en Chile y en el mundo también, ya no está la idea de tener siempre el mismo trabajo. Ojalá llegar a la misma casa con la misma señora, con los niños, con un perrito. ¿Qué está diciendo? Eso era así en mis tiempos, maestro. Hoy día, los millennials... ¿Estás arrepentido de algo? Sí, confieso que he vivido como Neruda. Oiga. Hoy día los millennials es para comprarse el celular, para mandarse a cambiar a un viaje largo, bonito, trabajan 6 meses y se mandan y chao. Ay, cómo lo extraño eso. Sí, Cómo lo extraño. Siempre he dicho que una de las etapas más felices de mi vida fue cuando fui corresponsal de Canal 13 en Barcelona. Lo sé. Donde al final no cubría solamente lo que pasaba en Barcelona, sino que lo que pasaba todo alrededor de Barcelona, Europa, terminé yendo a Malasia. Y esa fue una etapa muy linda porque no solamente como periodista me permitía cubrir casos que eran de importancia mundial, sino que también me permitía una libertad tremenda. Yo no tenía un contrato fijo con Canal 13.
Teníamos un contrato de palabra que sí incluía un sueldo de por medio, pero por ejemplo yo cuando me mandaban a cubrir algo a Malasia y veía que me podía quedar 2 semanas más dando vuelta ahí en el barrio, en el sudeste, me quedaba. Maravilloso. Después volví a Barcelona y si me mandaban a Croacia a cubrir la final del Mundial me podía quedar ahí un rato. Entonces fue una etapa de cubrir muchas cosas interesantes. A mí me encanta la calle. De hecho, tomar la decisión de volver a Chile para encerrarme en un estudio para mí fue un tema. Pero también la libertad de poder viajar, conocer. Viajé mucho solo, lo cual tiene sus cosas buenas y malas, pero fue una etapa increíble. ¿Casado con hijos? ¿Cuál es tu vida, Roberto? Soltero, sin hijos. Soltero sin hijos. Sí. Nada, ya. Sí, sí. ¿Sin planes? ¿Qué edad tienes? 42. ¿Y? No, ningún plan ¿No? de ese tipo por ahora. Ni una sola dama de todas las Ah. candidatas posibles. Bueno, no sé, ahí hay que... Algo hay. Pero por ahora Sí, planes ya. así de casar. En el matrimonio, ¿sabes que no creo mucho? No es algo que me quite el sueño, establecerme ¿Viste que así como de forma... es millennial total? Lo que no quita que el día de mañana tal vez, no sé, algún día establecerse más formalmente con una pareja, pero así como firmar un contrato de matrimonio, no sé. Y hijos, Sí. la verdad que no me veo con hijos. No, ¿ah? No. ¿Por? No sé, como que valoro mucho la libertad que tengo Ok. ahora de poder hacer... Una vez lo dije en un podcast y se viralizó mucho esa respuesta de decir... De querer hacer lo que tú quieras, cuando quieras, como quieras. Y Los hijos son una lo valoro maravilla, mucho. pero te atan al suelo y a la tierra y al proyecto de vida. En fin. Exactamente, Sí, sí, hay que pensarlo mucho. Pero nunca digas Absolutamente. nunca hay que escupir al cielo. Oiga, más preguntas de la gente. ¿Le tiene... ¿Qué dice? ¿Le tiene algún... Oye, Oye. Ni un filtro en la pregunta de la gente. 75 años, No, señora. no. ¿Eh? Esto lo inventan ustedes, yo creo. No, esta gente muy... No, Roberto, esta gente es muy seria. La señora Olga, inteligencia Tiene artificial. una... Sí. Tiene una curiosidad malsana esta dama. Oye, no, pero este era póngale nombre en los baños, ¿te acordás o no? No entremos ahí. El póngale nombre maravilloso, un clásico. Baños de hombre, ¿ah? Las damas son mucho más cuidadosas. No, Ya. te voy a defraudar con la respuesta, Ya pero no. ¿sabes que no? No. No, nada especial. El escudero. Es que ¿no? Roberto ya es un nombre animal en sí. No, claro. Roberto no. también. Tocayo. Claro. El compañero inseparable de tantas las jornadas. pitas, dice ella. Qué gente, hermano. Y esto No, solo- la verdad que no. Esto La solo el verdad- comienzo, ¿ah? Sí, nunca me habían hecho esa pregunta. Ya. No, ya, por favor, la que viene. A ver. ¿Tendrías un romance con una mujer mayor? Olga, de 70. nuevo. Oye. Olga está con Olga. Ya, pues, muchachos, decímosle. Con Olga de 75 años. Sí, yo creo que es... ¿Y te ha ocurrido eso? no. No ha ocurrido, ya. A ver, he tenido hace tal vez alguna salida con alguien Correcto. mayor, pero no... Yo creo que soy más... mi tendencia es más hacia chicas más jóvenes. Ah, ya. Sí, más jóvenes que yo, no necesariamente muy jóvenes, pero sí menores que yo, digamos. 30, 35, Sí, ese es el puede rango. ser 30, 35, 32, 30. Tal vez yo tengo un estilo de vida, yo no considero que tenga tal vez la madurez o el estilo de vida de alguien de mi edad. La mayoría de mis amigos están casados, con hijos, tienen otro ritmo de Claro. vida. Yo tal vez hago otras cosas, me divierto de otra forma, estoy metido en el mundo de la música y todo eso. Te leía el Entonces otro tal día. vez alguien más joven está más apto para ese tipo de vida. Roberto Cox inventó la chiva perfecta. ¿Qué cosa? Para cuando no se quiere comprometer. No sé dónde voy a estar mañana, dices tú. Lo dije alguna vez. No sé. Maestro. Pero eso me servía cuando estaba en Barcelona, por ejemplo. Por supuesto. Ahí, porque a mí me mandaban, mañana no sabía en qué país podía estar reporteando y todo eso. Ahora esa chiva como que no la puedo usar tanto. Pero claro, lo que te decía, que por el estilo de vida tal vez que tengo, me suelo llevar mejor con alguien más joven que con alguien mayor. Lo que no quita que también una persona de mi edad o un par de años más grande pueda tener el mismo ritmo de vida. Vamos con la otra, Robert. A ver. Ya, tu programa de televisión ideal. Juan pregunta, 35 años desde Temuco. La gente siempre me... Tenía un podcast tú. Un podcast, eso Sí. me gusta mucho. Ya. Ese me gustaría que dure mucho tiempo y que sea parte importante de Ya, mi... y te sentáis ahí, Roberto, ¿y de qué se habla? Perdona, no lo he visto. De todo. Ya. De todo. Hemos invitado a políticos, hemos invitado a gente de la farándula, Ya. de todo un poco, y es una conversación Ahí está, casi sin guión, una conversación muy distendida, donde hablamos de todo. Lo hago con mi amigo, compañero, colega periodista Nicolás Cabarga. Él es muy rápido para los chistes.
Entonces se han dado dinámicas muy, muy divertidas y mi intención con este podcast es salir, lo que te decía recién, salir un poco de este formalismo de las noticias y mostrarme desde un lado más alegre. Y es un programa, es un podcast de entrevista, que lo están haciendo mucho, sí, pero desde un lado más distendido, más divertido. Ahí estoy con el Quique. ¿A quién te falta, te gustaría tener? ¿A quién? ¿A quién estáis trabajando en la producción ahí? Mira, ¿Que lo haces tú mismo? Por ejemplo, sí, hacemos todo muy a pulmón. Sí. Si hay auspiciadores que se quieren sumar al proyecto, bienvenidos porque todavía faltan. ¿Cómo se llama esto? Nada que perder. Nada que perder, señor, en su casa. Mira, pero presione a los auspiciadores. Estamos muy contentos porque hemos golpeado mucho con este programa. ¿Así, Sí, hemos tenido entrevistas que nos han levantado en portales, en medios, en la tele, en televisión abierta, en programas de farándula. Bueno. Han habido personajes que han salido trasquilados porque han dicho cosas que después se arrepienten y han desgraciadamente sido objeto de alguna funa. Pero nos ha ido bien en cuanto a repercusión mediática. Falta ahora que llegan los auspiciadores y poder establecerlo ya como un programa más formal, más sólido a nivel económico. Y a mí me encantaría el día de mañana que por ejemplo, sea mi principal fuente de ingreso y depender más de este programa porque acá yo hago lo que yo quiero. El futuro está en lo digital. Totalmente, sí. Y tal vez nosotros lo empezamos hace un año y nos subimos tarde a la micro porque lo digital ya empezó hace mucho tiempo. Hace rato, claro. Pero tengo mucha fe de que nos va a ir muy bien. Mira, lo bueno es que personajes como Evelyn Matei, Bodanovich, el alcalde de Maipú, grandes personajes de la política, de la farándula, nos han dicho que sí, aceptan venir al programa. ¿Y por qué crees tú que eso ocurre? Porque, claro, uno podría decir esto tiene un alcance mucho menor que la televisión tradicional, ¿no es verdad? Sí. Y sin embargo como que se te suben encima como figura. Tú les prestas algo a ellos, ¿sí? Mira, ¿Quién les presta? A los políticos creo que un podcast le presta llegar a la juventud. Okay. El primer podcast al que Carolina Toá fue después de renunciar al Ministerio del Interior y lanzarse como candidata fue el nuestro. Mira. Sí, y eso fue un orgullo gigante. Evelyn Matei o Tomás Bodanovich fueron primero a nuestro podcast antes que al de Pamela Díaz, que está consagradísimo, que tiene miles y miles de suscriptores. Yo creo que han visto que actuamos desde la buena onda. Un alcalde que fue hace poco invitado me dijo, yo voy, pero no me vayan a hacer una encerrona tal como me la hace fulanito en televisión. Entonces yo le dije, no, tranquilo, eso no va a pasar porque nosotros hacemos entrevistas desde otro plano. Entonces son entrevistas buena onda, no pretendemos apretar a un entrevistado. ¿Cómo ves la televisión por aire desde el punto de vista de la agresividad? Está muy fuerte la cosa. Se echaban muchas discusiones ahí con una intensidad muy brutal de cuando en cuando, Roberto. En los matinales, en fin, ¿no? Es que hay lugares y lugares. Por eso, ¿te parece una manera esta más adecuada de hacer televisión? No, ni fu ni fa. O sea, me parece que son formas distintas. Ninguna es mejor que la otra. Yo creo que... Sí, porque en las discusiones al final no se llega a nada y se genera un momento televisivo. Pero en términos de contenido a lo mejor esto aporta más. Es que a nivel periodístico, tal vez si tú tienes un político que está envuelto en un escándalo de corrupción y en un noticiero o en un matinal lo tienes que apretar. Entiendo. Porque está involucrado en algo, por lo que está siendo cuestionado, es válido apretarlo. Ahora, acá nosotros actuamos desde otra vereda, actuamos más desde la buena onda, desde conocer el lado B de los personajes. Y yo creo que esa misma buena onda hace que muchos se hayan relajado mucho, porque lo grabamos en el living, en el comedor de mi casa, y se relajan tanto, no les damos alcohol, no les damos nada, solamente agua, y muchos han contado cosas que no han contado en ningún lado. Un pisquito sour esa maravilla. ¿Nos queda alguna pregunta? A ver, al sillón. No, nos vamos, nos devolvemos, don Robert. Por favor, tome asiento por acá. Ya. Maestro, tenemos una sección que viene ahora que se llama Versus. Ya. Lo vamos a poner en encrucijadas. 2 alternativas y usted tiene que elegir una de ellas. En todo va a estar bien. Don Roberto Cox. A ver. Conste que cuando se puede venir acá... ¿DJ Billy o DJ Katia? Mira, ahí están. ¿Cómo? DJ Billy son personajes de la serie, ¿eh? Sí. O DJ Katia. ¿Cuál era DJ Katia? La Fiera. Claro, una teleserie de hace algunos años. Es que no me acuerdo. ¿No la viste? Sí. O tal vez estaba viendo afuera y no me acuerdo. Claro. Me pillaste, no sé, DJ Billy, Adrenalina marcó una época mucho, así que... Sí, esa la viste, Billy, ya. Sí. Bueno, cuéntanos un poquito de este tema DJ, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo surge? ¿Cómo te haces DJ? ¿Te dedicas profesionalmente a eso? ¿Es afición? En fin. A ver, no sé si profesionalmente... ¿Ya? sea la palabra, porque actualmente mi principal fuente de ingreso y mi trabajo formal es el periodismo, la tele, mi contrato con Chilevisión. Sí, claro.
Yo me metí hace muy poquito en el mundo de la música electrónica. Yo antes no era muy asiduo a las fiestas de música electrónica. Con mis amigos salíamos mucho a bailar, a carretear los fines de semana, pero siempre lo nuestro era más el cachengue, la pachanga, el reggaetón. Y hace un par de veranos atrás, con unos amigos en Brasil, un día no teníamos mucho que hacer y fuimos a parar a una fiesta electrónica donde la pasamos increíblemente bien. Me gustó, no sé, me gustó el ambiente en esa fiesta, la onda que se formó ahí, y me empezó a gustar y empecé a entrar un poquito en el rollo ahí de la música electrónica. Volví a Chile esas vacaciones, empecé a ir a más fiestas, me di cuenta que me gustaba. Me di cuenta que obviamente dentro de la electrónica hay una gama de ritmos muy variada. Y todo. ¿Ah, sí, ah? Sí, hay un montón de estilos dentro de la misma música electrónica. Me empecé a dar cuenta que había algunos que me gustaban más que otros. Y como yo trabajaba en el matinal y a la 1 terminaba mi jornada laboral, un colega que trabaja en el canal, Claudio Valle, que es DJ, que trabaja en televisión, pegué buena onda con él y me dice, oye, Roberto, ¿no te gustaría hacer el curso de DJ? Yo le dije, no, pero ¿para qué? Lo quiero hacer. Pero ya, si tenéis las tardes libres, podría aprovechar para hacer el curso y todo eso. ¿Eres tú ese? Sí. Ahí está, mira. Sí, y un día me fue a buscar en auto a la casa, me subió a la fuerza al auto y me llevó a Casa Sonido, que es una academia de música electrónica, una escuela en Providencia. Y conocí ahí al director de la escuela, a quien fue mi profesor y amigo actualmente, Felipe Nel, que es un DJ con mucha trayectoria acá en Chile. Y hicimos el curso. Hice el curso, empecé a aprender, me compré una mesa chiquita, más o menos como de juguete, para ensayar en mi casa. Y un día Felipe me invitó a tocar en una fiesta y terminé tocando ante, no sé, 200, 300 personas en Amanda, y ahí me empezó a gustar el tema. ¿Y esto lo estáis haciendo, esto que se ve ahí? ¿Dónde está eso? Esa fue una presentación en el Parque Araucano, en Centro Parque. Fíjate. Que me llevaron para abrir el show de las hermanas Nervo. Las hermanas Nervo son dos DJs australianas famosísimas a nivel mundial que han tocado en los mejores festivales del mundo y vinieron a tocar el año pasado a Chile, llevaron como 2.000, 3.000, como 2.000 personas ahí al Parque Araucano, al Centro Parque, y me dijeron, oye, te queremos contratar para que abras el show de las hermanas Nervo. Yo te reconozco, apenas sabía quién eran ellas, empecé a investigar y dije, vamos. Y llegó toda la gente con la bandera de Nervo y todo eso, a escuchar su música. Es un fenómeno, ¿ah? Y yo ahí pude tocar creo que 2 horas, alcancé a tocar 2 horas como abriendo el show de ellas. Estupendo. ¿Sí o no? Le dije que era colega el caballero. Oiga, próximo versus. Mira. ¿Quién es más peligroso? Cubrir una guerra con las fiscalizaciones vehiculares. ¿Echas de menos las coberturas, Roberto? Sí, de vez en cuando me sale alguna. ¿Sí? Me gustaría que me salgan más. Pero partir a una guerra, cubrir un conflicto. En honor a la verdad, yo acá no me quiero agrandar ni cachiporrear. Yo ahí técnicamente no estuve en la guerra misma. Está bien. Yo llegué después, cuando ya había pasado todo. Que no es lo mismo, ¿verdad? Que no es lo mismo. O sea, no quiero así agrandarme, sino yo estuve cuando caían las bombas y todo eso. No, ¿Dónde es eso? Eso es Mosul. Mosul, Irak, que fue la última ciudad donde estuvo el Estado Islámico antes que el ejército de Irak y Estados Unidos finalmente los derrotaran. Fui en el marco del caso, ¿te acuerdas del abuelo chileno que vivía en Suecia, que fue a buscar a sus niños a Siria porque los papás habían muerto en la guerra y dejaron 5 niños huérfanos? Sí. Bueno, fui a seguir los pasos del abuelo que estaba buscando a sus nietos, y Mosul quedaba como a 100 kilómetros de Erbil, de la ciudad donde estaba el abuelo, y un día dije, bueno, vayamos a Mosul a ver cómo está la ciudad. Así estaba. Fue una de las imágenes más impactantes que vi en mi vida. Había que ir con mucho cuidado porque igualmente había controles militares por todos lados, se decía que podían haber células dormidas todavía del Estado Islámico que podían disparar en cualquier momento, pero ir a este lugar y ir a Afganistán también, fui hace 3 años atrás, el 2022 fui a Afganistán cuando los talibanes recién habían vuelto al poder. Han sido una de las experiencias más adrenalínicas de mi vida. Lo más peligroso que has vivido, Roberto, dirías tú. La situación en que tú dijiste, esta tensión me puede provocar daño. Aquí estoy muy inseguro. Mira, te vas a reír. A ver. Pero te estoy hablando de Irak, en Afganistán, sí, claro. Pero la situación más límite que he vivido ha sido acá en Chile. ¿Por? En el estallido social. ¿Qué pasó ahí? Porque al final, claro, uno dice, wow, los talibanes, Afganistán, pero uno va con los recaudos necesarios y te das cuenta que en algún punto ellos te reciben y percibes enseguida que no te van a hacer nada, tal vez, si es que tú vas con buena onda y todo eso. Pero lo del estallido social fue algo que no me voy a olvidar jamás. Yo estuve el 18 de octubre del 2019 hasta las 3 de la mañana en la Alameda con la reja. No podíamos hacer un móvil desde ningún punto fijo porque si nos bajamos del auto nos mataban. Entonces estábamos conectados con el canal, con la mochila, dando vueltas por el centro de Santiago
donde yo vi escenas que nunca había visto en mi vida, aún estando en estos países. ¿Qué mirada le das desde el hoy a ese estallido social hace 5 o 6 años ya? Estoy indagando, buscando tu mirada política, Roberto. Mira, ese día yo lo vi desde el principio, desde que me mandaron a la calle a hacer móviles porque la gente no podía volver en metro a sus casas porque estaban los metros tomados por los estudiantes, hasta que de repente todo empezó a salirse de control. De repente me dice, tienes que ir a la Torre Enel que se está incendiando. Claro. De repente había no sé cuántas estaciones de metro quemadas y me tocó verlo. Y al día siguiente, el 19 de octubre, me mandan a Plaza Ñuñoa, donde todavía no sabía bien de qué se trataba todo esto, porque quién estaba orquestando todo esto. Y en Plaza Ñuñoa casi me linchan. Me tuve que meter ahí a las lanzas porque si no me mataban. La mirada política o la mirada que puedo tener a 6 años casi 6 años de todo casi, eso, sí. yo creo que nos hemos olvidado mucho de lo que pasó ese día. Yo todavía no logro darle una explicación a lo que pudo haber ocurrido ese día. Se habla de un descontento social que desbordó todo, pero a mí me cuesta creer que todo eso haya ocurrido de forma tan espontánea ese día, de que se hayan quemado tantas estaciones de metro así nomás, de que se haya quemado la Torre Enel, que hayan destruido todo, no solamente en Santiago, sino en todo Chile. Y me pregunto, ¿dónde quedó toda esa rabia acumulada? Porque fue una rabia acumulada que estalló durante un par de meses, después vino la pandemia y ahí quedó. Ahí quedó. Y ha cambiado muy poco. A mí me llegaron a decir ciertas Sí. personas en Chilevisión, me llegaron a decir, tipo, Roberto, vas a tener que cambiar tu mirada o vamos a tener que cambiar la forma de hacer periodismo porque Chile cambió y esto es un movimiento que llegó para quedarse y nada volverá a ser igual. Entonces, claro, cuando te lo dice gente que dirige, que está en puestos más altos, tú dices, escucha, si esta persona que... ¿Buscaban esa línea editorial nueva que se pretendía imponer? ¿Era una mirada, una línea un poquito más cómplice, más amiga, más cercana a lo que estaba pasando? ¿Menos crítica? Yo creo que se buscaba una mirada más social, tal vez una mirada más de entender lo que estaba pasando, menos crítica, puede ¿no? ser, de un poquito acompañar a lo que estaba pasando porque... ¿Y eso te complicó, Roberto? No, a mí no me complica hacer periodismo mientras lo que... a mí me sacaron de pantalla en ese tiempo y yo tuve que empezar a hacer notas, reportajes, y a mí no me complica hacer un reportaje donde yo cuento lo que pasó. ¿Y por qué te sacaron de pantalla en ese minuto? A ver, el 19 de octubre a mí me sacan del estudio y me mandan a Plaza Ñuñoa. Sí. El ambiente estaba súper tranquilo cuando llego yo, alrededor de 600 personas caceroleando. Y hicimos un primer móvil, hicimos un segundo móvil y en el segundo móvil ya se me empiezan a tirar encima diciéndome de todo, que nos teníamos que ir del lugar, que no, que fuera mentiroso, todo lo que nos decían a los periodistas en ese tiempo. Sí. Lo que me pasó a mí en Plaza Ñuñoa creo que le habría pasado a cualquier otro conductor de noticias que lo hubieran sacado a la calle ese día, a cualquiera. No, creo que no me pasó a mí por ser yo, sino que le hubiese pasado a cualquier otra persona. Sí, lo que pasa es que ahí está, mira, ahí está el titular. Ándate de acá, facho, conche, no sé. Sí. Concha la lora, ¿no? Roberto Cox revela detalles del furioso ataque durante el estallido social. ¿Tú sientes que pagaste costos por ser tú, más allá de ser Chilevisión o periodista? Le hubiese pasado a cualquiera. ¿Tú crees que sí? Te lo firmo acá, le hubiese pasado. Y esto de facho. Pero le hubiese pasado a cualquier, porque todos éramos fachos en ese tiempo. Cualquier conductor de noticias era facho y el estallido social atribuía a los medios de comunicación parte de la culpa de la desigualdad que había en Chile. Entonces, cualquier conductor reconocido que llevaba años conduciendo un noticiero era parte de este complot de los medios de comunicación por mantener el sistema. Entonces, me tocó refugiarme en las lanzas. Esto salió casi en vivo en la tele. Estuve como 1 hora y media ahí en las lanzas con un montón de sujetos golpeando los ventanales del lugar diciendo sal de acá, te vamos a matar, tal por cual y todo eso. Fue un momento súper tenso. ¿Cómo tramitaste, procesaste eso emocionalmente? ¿Qué hiciste? ¿Saliste de ahí y quedaste al día siguiente el mismo Roberto Cox? ¿O tuviste que procesarlo, como digo, emocionalmente? No, a ver, obviamente hay... ¿Quedaste con miedo, Roberto? ¿No te explicabas este odio, esta furia? No, miedo no, pero sí me llamaba la atención lo que había pasado. Yo creo que pocos entendíamos lo que realmente estaba pasando. Ver la cara de... Yo me acuerdo, la tengo grabada acá, la cara de algunos personajes que en ese día me gritaban de todo con una rabia, como expulsando así, como rabia. No sé, me cuesta explicarlo, pero... ¿Y tu explicación del estallido, la tuya? ¿Qué crees que pasó? ¿Qué le pasó a Chile a esas personas? Buena pregunta. Yo creo que en parte había una rabia contenida, pero influyó mucho el gobierno que estaba en esa época.
Hubo determinados grupos que actuaron de forma muy vehemente, la primera línea, se metieron las barras bravas. Y yo creo que hubo cierta orquestación desde ese lado. No creo que tal vez haya sido un movimiento tan masivo. Hubo una marcha muy masiva, la Marcha del Millón, que evidentemente fue el 25 de octubre, una semana después. Sí, pero una marcha que yo creo que la mayoría de la gente que estaba ahí era gente que iba a marchar de forma pacífica, pero sí había un grupo que estaba decidido a sembrar un poco el caos, el terror, y tú me preguntabas, bueno, ¿qué me pasó después de eso? La verdad me costaba entenderlo. Cuando una persona me viene a decir, oye, vas a tener que cambiar porque Chile cambió y vamos a tener que hacer periodismo desde otra vereda, más o menos. Y yo, la verdad es que en un momento llegué a creérmelo. Dije, chuta, esto cambió, nada volverá a ser igual, ¿qué va a pasar ahora? Y la verdad, Juan José, ahora pasaron 5 años y yo creo que estamos igual que antes. El péndulo, ¿ah? Yo creo que estamos igual de antes. El péndulo de la historia. Esas aseveraciones tan fatalistas, decir que todo iba a cambiar y que nada iba a volver a ser igual, yo creo que fue tal vez una predicción un poco antojadiza, una predicción donde a mí me tocó sufrir las consecuencias de salir de pantalla porque tal vez yo no cuadraba en ese momento en ese espacio de Chilevisión. Yo venía llegando hace 5 meses a Chilevisión. Imagina, yo me había vuelto de Barcelona y justo pasa esto. Mucha gente en los medios pagó también el pato de todo esto. Y al final todo volvió igual. Entonces digo, pucha, ¿habrá valido la pena todo eso? O sea, al final creo que sigue todo igual. Tal vez algunas cositas habrán cambiado para mejor, pero muchas cosas cambiaron para peor. Roberto, seguimos con otro versus. A ver. ¡Ah! Jorge Saido, mi amigo Santiago, el Chago, veterano de 1000 batallas, Pavlovich. A Santiago Pavlovich no lo conozco en persona. ¿No lo conoces? No. A Jorge Said estuve con él en Qatar, en el Mundial de Qatar. Un personaje. Sí, ¿ah? Un personaje. Valoro mucho lo que hace Jorge en el sentido de que él con su cámara viaja por el mundo y hace su propio material y es un loco de la guerra, se mete en lugares donde nadie se mete. Bueno, Santiago Pavlovich también. He tenido más cercanía con Jorge porque lo conozco personalmente, hemos compartido con él algunas pautas, algunos momentos. Pero son los dos grandes profesionales. Yo creo que Jorge actúa más desde un lado cultural, desde un lado más de mostrar lo cultural del país, y Santiago fue más de meterse en zonas más de conflicto. Más, o sea, ahí también lo ha hecho, pero creo que son los dos locos de la guerra. Y me encantaría hacer lo que hacen. Sí, pues te diría, me encantaría hacer lo que hacen. A Said no lo conozco, pero a Pavlovich mucho, y efectivamente lo catalogas de loco, él no se encuentra loco de la guerra, sí. Loco para nada de la guerra, pero efectivamente las cosas que ha hecho, los lugares y los momentos en los que se ha metido. ¿Te gustaría algo así o estás distante de arriesgarte? Me encantaría. Tanto? ¿Te encantaría? Me encantaría. Me encantaría. Cuando el canal me dijo que estaba la idea de ir a Afganistán, le comenté a mi vieja, le dije, mi mamá no vive en Chile, vive en Argentina. Y le dije, vieja, me están proponiendo ir a Afganistán. No, hijo, no, por favor. A mí pónganme en coma inducido si tú haces eso, porque no, por favor, no vayas. Y yo le digo, ya, pero si yo no voy, van a mandar a otro y yo voy a quedar como como el que le dio miedo ir. Fuiste. Y al final fui, obviamente, lo que te decía recién, uno mide los riesgos, nos contactamos, me acuerdo, con periodistas españoles que ya habían ido para preguntarle qué tan riesgoso era, porque obviamente uno no quiere ir ahí a perder la vida. Sí, claro. Y uno se informa y más o menos ahí mide un poquito cuál es el riesgo, y nos dimos cuenta que en ese entonces no era tan riesgoso ir, no sé ahora tal vez sería distinto porque los talibanes se han empoderado más y han puesto más restricciones. Pero me encanta esa adrenalina de entrar a esos lugares. Me encantaría ahora, por ejemplo, ir a la Franja de Gaza, ir a Ucrania, ir a Corea del Norte, me encantaría. Siempre cuidándose, obviamente. Otro versus, don Roberto Cox. A ver. ¡Oh! ¿Argentina, Messi o...? No. La selección. La selección. ¿A qué lado carga su corazoncito, don Robert? Chile, siempre aliento a la selección chilena. Ya, ¿y la mamá? No, lo que pasa es que mi mamá no es muy futbolera, entonces ahí no... Mi lugar en el mundo, dijiste, es Buenos Aires, en algún minuto. Sí. Pero tu selección es la roja. Claro, bueno, lo que pasa tal vez porque Argentina lo ha ganado todo. Me gustaría que Chile, después de esas Copas América, pueda optar a algún día ganar el Mundial. Lo veo muy difícil, pero sería un sueño. Siempre me hacen la misma pregunta, ¿a quién aliento cuando juega Chile-Argentina? Siempre aliento a Chile. Pero es difícil explicarlo cuando tú tienes papá de un país, la mamá del otro, cuando viviste tal vez la misma cantidad de años en ambos países. Yo creo que un amor por igual por ambos países. Yo tengo mucho de Argentina.
porque viví muchos años en Argentina. Cuando era chico, ¿Cuántos años, Raúl? mi papá fue cónsul en Río Gallegos. Río Gallegos es una ciudad que queda al lado de Punta Arenas, del lado argentino. Fue cónsul el año 85 en Río Gallegos. Ahí viví 3 años. Y ya después, más de grande, volví a los 22, 24 a vivir a Buenos Aires, que me quedé 9 años. Mi abuela era argentina, mis primos eran argentinos, tengo tíos argentinos. Desde que tengo 2 años me hice hincha de Boca. Tomo mate todos los días porque mi mamá es de la provincia de Misiones, que es donde crece la yerba mate. Me encanta el rock argentino, tengo mucho vínculo con Argentina, me encanta ir cada vez que tengo un fin de semana largo, me escapo. Pero amo a Chile también como mi país. Mi papá era diplomático chileno, muy patriota, muy nacionalista, me inculcó muchos valores del querer a Chile, de ser chileno y todo eso, de cantar el himno. Entonces, yo creo que es un amor que se puede compartir. Tal vez una persona que vivió siempre en Chile y que tiene sus padres chilenos no lo entiende, pero es un amor que se puede compartir. Otro versus, don Robert. ¿Cuál de los dos se queda? ¿El gurú o el rabino? Pucha, pobre Bombalé, que ya no está con nosotros. Pues tú eres muy futbolizado. Sí. Ya. ¿Sabes que yo tengo una historia con Mauricio Israel? Porque yo trabajé con él en Mega. Cuente. Yo hice mi práctica en deportes cuando él era el que hacía el bloque deportivo en el noticiero en Mega. Después él hacía ese famoso noticiero de la mañana donde leía el diario y se quedaba en silencio mientras sonaba Marco Antonio Solís. Un maestro. Sí. Y en ese tiempo... Nada más. Esa, póngala. Esa misma. Y se quedaba y leía el diario en silencio. Nadie sabía lo que estaba leyendo y la gente lo miraba y tenía un rating por las nubes a esa hora. Sí, claro. Pero sabes que yo, a pesar de que trabajaba en su mismo bloque, yo no tenía mucha relación con él porque Mauricio, y esto lo reconoció en algunas entrevistas, tuvo una etapa bien especial en ese tiempo. Él era el dios en Mega. Y a veces él entraba a la oficina y no saludaba a nadie, fumaba en los lugares donde no se podía fumar. Entonces era una relación bien distante con él. Pero un día tuve un clic con él. A ver. Mundial del 2006 en Alemania. Sí, claro. Yo había trabajado en deporte, tenía 20, 21 años, estaba recién empezando, hacía mis notitas, pasaba muy desapercibido en el canal. Y un día me cruzo en el pasillo con él. Ni lo saludé porque yo sabía que él no me iba a saludar, así que pasé al lado de él nomás. Y cuando lo pasan unos metros y me dice, Cox. Y me doy vuelta y digo, wow, sabe mi nombre. Yo tenía 22 años. Sabe mi nombre. Digo, oye, Cox, ven acá, me dice. Oye, he visto tu trabajo, me dice, me gusta mucho. Y ya hablé con los jefes, porque después del Mundial del 2006 en Alemania, después del Mundial, quiero que te venga a trabajar en el noticiero AM y haga los móviles en la mañana. Que Mauricio Israel te dijera eso en esa época, que tenía línea directa, creo yo, con Ricardo Claro, que era el dueño del canal, era como un espaldarazo gigantesco. Y le dije, bueno, digo, ya hablé con los jefes, me dijo, ya está todo armado, tú después del Mundial te vienes a trabajar conmigo. Ya bueno, imagínate, yo me fui feliz. Como el gran jefe te estaba dando el espaldarazo. Sí, claro. Y bueno, resulta que después del Mundial de 2006 le descubren todo el lío con impuestos internos a Mauricio. Se pudrió todo. Lo llaman a tener vacaciones anticipadas y mi traspaso al noticiero AM quedó en nada. Pero después me he vuelto a encontrar con Mauricio después de muchos años, después de que pasó todo lo que pasó, y me lo crucé en los pasillos de televisión y me abrazó, me saludó muy gentilmente y me di cuenta que era ya otra persona. Ya, te quedas con Israel entonces. Vamos con Mauricio. ¿Sí? No lo conocí nunca a Eduardo. ¿Al gurú nada? No, desgraciadamente no. Me hubiese encantado, sí. Ya. Último versus de la noche. A ver. Ya pues, caballero. Tonka Tomisic y la Monse Álvarez. Es que yo a la Tonka la traje con ella 2 meses, 1 mes y medio en Bienvenido. Ya, sí. Ya. ¿Sabes qué me pasó ese año 2000? Cuando después de la cobertura de los chilenos en Malasia, que vivía en Barcelona, cubrí Malasia, yo no tenía la intención de volver a Chile. Yo estaba feliz en Barcelona. Barcelona, claro. Y ese año me vine a pasar las fiestas de fin de año. Navidad, 2018, Año Nuevo. Iba a estar un par de días acá, a ver a mi familia, a mis amigos, y me iba a volver a Barcelona. Y fue ahí que un día me invitan al Bienvenidos y me dicen, ven un día, te queremos invitar para conocer al corresponsal que hizo toda la historia de los chilenos en Malasia. Fui un día y me quedé 1 mes y medio, 2 meses. Todo enero y todo febrero. Yo les decía, oye, pero me tengo que volver a Barcelona. No, tranquilo, nosotros ya hablamos con prensa, te quedas acá 2 meses y después te vuelves a Barcelona. Así que yo con Tonka no solamente alcancé a trabajar muy poco, sino que yo llegué con la intención de volver a Barcelona y de repente me encontraba sentado en un estudio de televisión de un matinal con Martín Cárcamo, con Tonka Tomisic, con Raquel Argandoña, con gente que yo siempre había visto cuando me fui de Chile.
cuando yo era chico, y de repente estaba sentado ahí con ellos, y para mí fue intimidante estar ahí en esa primera etapa en el matinal. No hablaba nada, estaba ahí como sentado, muy así como intimidado por la situación. Esa fue la noche, ese fue creo que el último día que estuve ahí en el Bienvenido. Y después con la Monse ya compartí, no solamente como corresponsal en Canal 13, desde Barcelona, donde ella era la presentadora de noticias y yo era el corresponsal allá. Y después me la encuentro en el estudio acá del Bienvenido. Así que vamos con la Monse. ¿Con la Monse? Con la Monse. Bien, compartí mucho más con ella. Oiga, ¿no le ha pasado a usted que uno dice cosas a veces, frases que emite? Sí. Que después las pasa el tiempo, envejecen algunas bien y otras mal, algunas las sostiene y otras no. Bueno, queremos someterlo a ese test a Roberto Cox. Vamos con las frases. Don Robert, véngase para acá. A ver. Profesores, tíranos la frase de Roberto. Me pican los pies por volver a esa vida errante. Esto es absolutamente cierto hasta el día de hoy. 100% cierto, sí. No te lo voy a negar. Está ahí hace 5 años en Chile estable. Sí. Y ya estoy así. Eso. ¿Cuánto queda de esta estabilidad en Chile? Yo creo que queda mucho porque, claro, ya volví, tengo un buen trabajo, una buena pega, con proyectos nuevos, esto de la música. Entonces, como que cada vez uno, a medida que pasa la edad... Falta la señora, los niños, ¿no? Bueno, eso no. Cuando pase eso, ahí ya voy a estar frito. Cuando pase eso, voy a estar frito y me van a picar menos los pies. Ahora no tengo familia, no tengo hijos y podría hacerlo. Si tú pudieras decidir por ti mismo, si abrieran horizonte, de buena primera, ¿para dónde se parte? ¿Lugares donde me gustaría vivir? ¿Dónde? Madrid. Sí. Te conté que viví mucho tiempo en Barcelona. La conozco perfecto, sí. Pero, maravilloso Madrid. Pero ya después de conocer un poquito la idiosincrasia de los españoles, creo que volvería a Madrid más que a Barcelona. Y Buenos Aires, por supuesto, que me encanta. Sí. Ahora, ojo, porque la tele es muy traicionera. Hoy día acá, te pagan más por estar encerrado en un estudio de televisión que por estar reporteando en distintos países. ¿Y te gusta leer un prompter tantas veces, tanto rato? No, para nada. No, Para nada. Al menos, en el noticiero de la mañana no leemos prompter porque es todo en vivo. Es más enérgico el noticiero de la mañana, entonces hay que despertar a la gente, vamos con mucha noticia en vivo, mucho móvil, entonces hay poco prompter. Menos mal, porque si no, una lata. Maestro, lo hice 20 años, una lata. ¿Y te gustaba? No. Otra frase de Roberto. Pero te pagan mejor por leer prompter. Por supuesto. No, quiero cumplir 50 y estar haciendo exactamente lo mismo que hago ahora. No soy tan viejo como para hablarle solo al público mayor. ¿Estáis como descontento, Roberto? Te caché. Lo que pasa es que... Te quedan 8 años para los 50. O sea... Tengo una pequeña deuda todavía, que me pasa que justo me tocó vivir la televisión donde todo el público juvenil y más joven se escapó de la tele. Sí, pues. Estaba en una... ¿No ven tele? Claro, no ven tele. Yo me acuerdo muchos años atrás, como 15, me dijo que el día tiene 31, una cosa así, me dijo, estaba de cumpleaños. Oye, te voy a regalar una... No quiero tele. Una tremenda tele. Claro, no, quiero buen internet, un buen computador y nada más. Y la tele empezó a morir un poquito como oferta para los cabros. Sí. Y eso me frustra un poco de la época televisiva que estamos viviendo. Y aparte yo creo que la tele se rindió muy fácilmente ante Internet. Se rindió. Como que un día llegaron los jóvenes, empezaron a consumir internet y la tele como que los dejó ir. ¿Y qué tendría que hacer la tele por ende? No, ya está, ya perdió. Yo creo que ya no vuelven más. Pasó la vieja. Ya pasó la vieja, ya perdió y dio ese terreno por perdido. Entonces yo, desde la vereda que tengo ahora, trabajando en un noticiero o en su efecto en un matinal, te das cuenta que la gente que consume ese producto es gente mayor de 50. Y me pasa en la calle. Me para, no sé, voy caminando por la calle, me para una chica de 25 años, estupenda, y me dice, hola Roberto. Y yo dije, pinché. Me dice, oye, mi abuelita te ama. Entonces, pucha. Se pudrió todo, máster. Nunca la sobrina, siempre la abuelita. Pero me pasa hace muchos años. ¿Te pasa eso? Dramática escena. Pucha. Entonces, yo lo tiro como talla, pero es el ejemplo fiel de que la juventud no ve televisión. Y me gustaría sí poder, porque tal vez me siento más joven de la edad que tengo, me gustaría poder llegar a un público más joven y para eso hay que meterse en el mundo digital. O en la música electrónica. Más frases, a ver.
Nunca uso. Bueno, esta es una buena confesión, Roberto. No soy para nada un galán, nunca uso mi posición de DJ para acercarme a las mujeres, pero en ese mundo divertido, Esto en fue que explotan las emociones. Esto fue en el Nada que Perder, en podcast a Belenaza. Así nomás. Vino y me dijo, no, tú te hiciste DJ porque quieres tener más mujeres. Y yo le dije, no, por ningún motivo, no sabía que un DJ tenía más mujeres. Oiga, no nos hagamos los locos, macho. No. ¿No? No, de hecho... Pero se te acerca mucho, Roberto. ¿Cómo manejáis esa fama y esa...? Sí, pero... Debe haber un poquito de acoso, ¿sí? Sí, pero no al nivel de ser así intimidante o de ser pesado. Ya. O, bueno, obviamente, no sé, estás tocando en una fiesta. Mira, lo que puede pasar a veces es que estáis tocando y se te acercan a hablar mientras estás tocando. Sí, pues. Y eso es medio pesado, porque en el fondo estás concentrado tocando y que se te pongan a hablar Claro. O a pedirte fotos mientras estás tocando. Eso es medio... Pero a veces eso hay que dejarlo bien establecido con los organizadores de la fiesta, de que traten de evitar eso. No sé, sí, puede ser que el DJ sea atractivo para determinadas personas, pero mientras tú estás tocando, después terminas de tocar, termina la fiesta y la gente se va. Pues. Entonces Ya. tú te quedaste, Oiga, ya, pero quedaste sin nada. la verdad. No llueve, pero gotea, me imagino. Algo habrá salido ahí. No me puedo quejar. Ya está. No me puedo. ¿Cómo es ser colega de un cura? ¿Esa pregunta creen que la haga? ¿Cómo? Mira. Esa. El cura DJ, ¿eh? Sí, ¿Lo po. conoces? Lo he escuchado. Ya. Así a la pasadita, no mucho. 1 millón de seguidores en Instagram. ¡Ay, qué maravilloso el caballero! El padre Guillerme es... ¿Qué hace, es oye? un ¿Cómo, portugués. ¿Cómo lo hace? Es un portugués que se puso a mezclar música electrónica y llena estadios. Tocó hace 2 semanas, 3 semanas. ¿Y predica? No. Tiene su parroquia en Portugal, tiene 2 pero- parroquias. Ya. Y se puso a tocar música electrónica. Obviamente esto llamó mucho la atención de la gente. Lo empezó a ir a ver en masa, Mira. porque aparte toca bien. Y hace 3 semanas estuvo acá en el Festival Samna, que es un festival muy conocido de música electrónica, en Espacio Ya. Riesgo estuvo tocando. No cabía un alfiler. No cabía, en la pista central, no cabía un alma. Había yo creo que por lo menos 7.000 personas escuchándolo. Mira. Y toca electrónica. ¿Y vio la luz, Roberto Cox? No, y lo ves que pone electrónica con frases del Papa Francisco, pone unos cantos gregorianos, Qué bueno. pone algunos salmos y Qué todo eso. bueno. Y yo le pregunté en esa entrevista, padre, ¿cómo hace usted? Porque usted está tocando y usted está consciente que tiene 15.000 personas, que la mitad están todos drogados, bailando con su música. Usted está consciente de ¿Qué que... te decía el de que- curita? no la mitad, el 90% está en las nubes, volado. Y me dice, no, pero yo la verdad es que creo que... él decía, eso no se da tanto ahora en la música electrónica. Porque decía que los productores de la fiesta, los organizadores, controlan mucho la entrada, entonces era muy difícil entrar estupefaciente a la fiesta. Claro, no, o sea, Y yo, eso bueno, no yo estaba ocurre. sentado a mirar y digo, bueno, usted, bueno, está bien. Y confiesa a la gente. Eso no ocurre. ¿Los confiesa? Los confieso, claro. Pero ni se acuerdan al día siguiente. Pero después los comentarios después de la fiesta, la gente decía, hoy volví a creer en Dios después de escuchar al Vi la luz del Señor. No, pero o sea, toca bien, ¿eh? Y toca una electrónica no livianita, toca una electrónica así, bien oscura.